Del otro lado, libros a partir, esto es en 25 de mayo, 2867. Y no tengo bien preciso el horario, pero qué mejor que preguntarle a Leo Pez, que me está visitando aquí en los estudios. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto, qué placer estar aquí en REC y con vos. 18:30 es el horario. 18:30. Vos sabés que no lo tenía, estaba mirando y no lo tenía. Dije, bueno, se lo voy a preguntar, ya que lo tengo al colega acá sentado en el estudio, le voy a preguntar. Pero no vamos a hablar de la radio, ni del rock, ni de la música. Vamos a hablar de vos, vamos a hablar de la impronta de este último libro, Bichos sin dueño, libro de poemas. Es tu cuarto libro. Sí. También no tenía precisión, porque te lo pregunté fuera del aire, y me parece bueno decirlo también al aire, si era tu cuarto o quinto. Uh-huh. No tenía bien la precisión ahí. Los había contado, pero no tenía bien la precisión. El libro de poemas, ¿qué tiene que ver con lo anterior tuyo esto? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver. Yo tendría que hacer como una suerte de repaso para ubicarlo, porque el primer libro que publico se edita en 2012 a través de ediciones UNL, se llama Querés un mate, y lo escribí con una amiga, Julia Ruiz, y eran como diálogos, juegos epistolares. Yo siempre escribí poesía, pero me costó animarme a publicar un libro de poesía. El segundo libro, Bursiña, de 2014, son relatos poéticos. A mí me cuesta decir que es poesía porque hay más narrativa. Y el tercero, previo a Bichos sin dueño, es Ricardo, que es una recolección de poemas orales que leía en jams de poesía oral. Hubo un lapso que a mí me sirvió mucho. Sería como una especie de reconstrucción de mi modo de decir, de escribir no solamente poemas, sino también de escribir crónicas culturales, reseñas, que se da entre 2015 y 2024. Es un lapso importante. Si nosotros pensamos en un álbum, por ahí los tiempos de la literatura son otros, ¿no? Pero en un álbum, casi 10 años es bastante. Yo siento que ahí hay algo que se fue trabajando en mí. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver fundamentalmente con lo que yo empecé a leer, ¿no? Empecé a leer muchos llamados poetas de los 90, Fabián Casas, para mí es una referencia absoluta, también Osvaldo Aguirre desde Rosario, Fernando Calero, referencias que fui tomando, mucha lectura de letras de rock, y escribir esas crónicas a mí me ayudó también como para tener un ejercicio. A partir de ese ejercicio, de ese cumplir con el cierre de determinadas notas que hay que presentar, los caracteres y demás, yo creo que hay un oficio que se fue trabajando y bueno, eso permitió que exista Bichos sin dueño. ¿Y vas a hacer algo narrativo hacia adelante? ¿Tenés algo? ¿Estás preparando algo narrativo hacia adelante o no? Sí. Vos sabés que el libro, ya Bichos sin dueño, es bastante narrativo, debo decir. A mí me gusta meterme ahí en el límite entre la poesía y la narración, el poema narrativo, ¿no? Y le tengo mucho respeto a los cuentos y a las novelas, pero hace un tiempo vengo pensando en una especie de novela, que sería como una novela un poco más corta, y justamente ayer empecé a escribir algo. Así que me no va a ser novela, acuérdate que va a terminar en novela, porque uno arranca por ahí y decís va a ser corta, y ya enseguida le vas a empezar a tomar cariño a algún personaje, y es lo que suele suceder. Por ahí te va a llevar un tiempito más, pero... ¿Qué te lleva a escribir? Si me tengo que ir bien para atrás, Guille, me voy para atrás. Lo que vos quieras, porque uno por ahí dice, en la vida, cuando uno está en este medio, piensa cosas, qué copado lo que dije. Pero a ver, de lo que decir qué copado lo que dije, a pasar un papel y que eso se convierta en prosa o en poesía extensa, hay un camino que muchos desistimos antes de empezar. Ahora vos decís, esto es mi vida y esto me gusta. Bueno, viajo primero en el tiempo. Al año 2003, yo tenía 17 años, estaba terminando la secundaria y era un chico muy, muy tímido. Me costaba mucho expresarme, era bastante nerd. Entonces me apareció la poesía. Me acuerdo que en ese momento leía bastante a García Márquez, leía a Tolkien, estaba leyendo a Cristina Peri Rossi. Yo por ahí... Eso tampoco era común para un chico de 17 años en el 2003. Tolkien no era normal para uno decir. No, pero vale decir que en ese momento era el auge de las películas del Señor de los Anillos. Entonces había como una especie de revival, entre comillas. Pero no sé si era lo más común. ¿Y en la secu tuviste algún docente que ahí...? Sí. Porque eso es primordial, me parece. Sí, me acuerdo de... Hay como una base, yo siempre me voy un poquito más para atrás, pero porque soy nostálgico por naturaleza, creo que por eso escribo. A mí siempre me encantaron los dictados, siempre. Que es algo que creo que la mayoría de mis compañeros odiaba. A mí me encantaba. Es más, me acuerdo hasta el día de hoy que una vez me hicieron escribir la palabra escasez, y yo la escribí con H,
con C, al final en vez de S, EZ, puse C, E con tilde y S. Desde ahí sé cómo se escribe la palabra. Y me quedó esa marca y me la acuerdo hasta el día de hoy. Me acuerdo de algunos cuentos que me hacían escribir, la casa de mis viejos una biblioteca llena de libros. Entonces había una pulsión ahí. Pero tengo patente una profe de 4º año, que cuando yo lo hice era segundo del polimodal. En ese momento, pues soy de la primera generación polimodal. Y una profe que se llama Mirta Rinda. No volví a saber nada de ella, pero me acuerdo que tenía métodos muy interesantes. Nos hacía memorizar el monólogo de Segismundo, me acuerdo. Nos hacía leer La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Y una vez, porque no se acordaba los nombres, nos hizo hacer unos cartelitos y nosotros teníamos que dramatizar quiénes éramos. Entonces hay cosas que me acuerdo. Y ella me introdujo en una lectura... Es más, fue la primera persona ahora que viajo en este momento. Hacía mucho que no viajaba a este momento. Fue una de las primeras personas que nos dijo, subrayen los libros, las fotocopias en ese momento, pero los libros propios, obviamente, marquen, hagan anotaciones. Y yo creo que a partir de ahí empecé a hacer anotaciones en una letra mínima, pero había algo ahí, una pulsión. Después, si yo tengo que responder con el tiempo qué es lo que me hace escribir, hay una necesidad, nació como una necesidad, aparece el oficio, ¿no? A mí me pasa mucho en Bichos sin Dueño que hay ideas que se me ocurren y hay mucho que vampiricé, que escuché. Hay frases geniales que uno escucha, por ejemplo, yo iba bastante en la C Verde, y hay gente que tiene muchas ganas de contar historias y no saben la genialidad que porta lo que estás diciendo. Yo lo escucho y digo, bueno, celular en mano, por ahí me mando algún audio para que se mantenga la oralidad, y ahí también hay algo. Yo creo que tengo una necesidad de documentar lo que sucede alrededor, de registrarlo. No sé por qué, pero la tengo. O porque soy nostálgico, quizás. Sí, obvio. Y le voy a decir, bueno, ¿qué hacer después de preguntar al Dani con la poesía? ¿Hay posibilidad de que alguna se convierta en melodía? ¿En canción? Ojalá. Vamos a verlo mañana. Nos vamos a enterar mañana. A mí me gustaría. Yo siento que no pensé ningún poema como canción. Las veces que intenté escribir canciones, me parece que hace poco hice un intento, me parece que hay algo que me está faltando ahí, que debería probar, pero al mismo tiempo mi literatura se alimenta mucho de la música. Hablábamos de referentes literarios, pero a mí me marcó mucho a la hora de entender el juego en la escritura, Andrés Calamaro, que es mi máximo referente en el plano musical, pero también Adrián Dárgelos, pero también Miguel Mateos, de quien hablábamos, pero también Morris, ¿no? Si tengo que empezar Antonio Viravent, si tengo que empezar a nombrar referentes... Uno por ahí dice Mateos, Miguel Mateos, va a estar en Santa Clara. Bueno, Dárgelos tiene todo un trasfondo de libros de filosofía y literatura que es muy profundo. Hay una canción que siempre digo, Peleando por tu amor, de Mateos, pero nunca más voy a... no me sale la letra. Por la cédula de identidad, mamá, en la calle para reconocer, si soy peronista o radical, digamos, tiene una... Vos decís, yo fui, digamos, a mí me partió esa época, porque atravesé esa época, la de Bagliet, digamos, todos esos cantautores que bueno, forjaron parte de la identidad de los 80. Te pregunto, dentro de lo que es un libro de poemas, me decía que está mezclado mucho con la narrativa. ¿Quién es el que te gusta así, poético narrativo? ¿Quién es que decís, me gusta esto? Y trato de no copiarlo, pero me gusta esta idea. Y lo segundo está difícil de afirmar. Sí. Bueno, Fabián Casas lo nombré, es un poeta que a mí me marcó mucho. Antonio Di Benedetto, un narrador mendocino que tiene una manera de retratar los silencios y los desiertos. Hay un libro que me marcó mucho de él, Sama, que lo llevó al cine Lucrecia Martel, que me parece brillante. En su momento una poeta uruguaya, Marosa Di Giorgio, me marcó mucho. Yo tengo como momentos. Ricardo Celarayán, que es un poeta entrerriano, que se fue inventando muchos nombres, hasta se dudaba de dónde nació. Él me marcó mucho. Bueno, de Santa Fe también Estela Figueroa, Juan Manuel Inchauspe. Hay nombres que van apareciendo y hay otros narradores que ahora me olvido, pero que después me iré acordando. Y aparte leo mucho contemporáneo, entonces por ahí aparece algo... Me pongo vicioso en esa lectura y después quizás me olvido.
Mañana se va a estar presentando, mañana primero, 18:30 horas. Esto va a ser del otro lado, libros, en 25 de mayo, 28:67. La entrada es libre y gratuita. Va a haber música también, porque Caro Tapia va a estar presentando su libro Mamífera, y que es un libro que viene de un disco. Entonces va a estar haciendo un poco la impronta. Yo, cuando cerremos la nota, elegí un tema de ese disco puntual, que es para mí uno de los más lindos, pero ya lo vamos a poner al aire. Permitime preguntarte sobre bichos, porque hemos hablado poco sobre este bicho sin dueño. La gente con qué se va a encontrar? ¿Poesía sobre qué y a qué le hablas? Yo creo que he descubierto con el tiempo que son 3 o 4 los ejes. Bien. Uno, y es el personaje que aparece, por eso a veces me interesa pensarlo como una novela, ¿no? Como que se va armando una novela fragmentariamente. Yo creo que, ya que hablábamos de Mateo, que Miguel Mateos, que en Perdiendo el Control tiene para mí una de las frases más maravillosas: hay alguien perdido encontrándose. Bueno, yo creo que en el libro hay alguien perdido encontrándose. Ese soy yo, un adolescente tardío, como en nuestra generación pasó, ¿no? Que se va haciendo adulto. Ese es un eje que yo encuentro. Otro eje es la cultura rock. Hay un poema, por ejemplo, que se llama Frágil Temperamental, demostrando mi devoción hacia Babasónicos. Hay otras referencias a los Abuelos de la Nada dando vueltas por ahí. Hay un poema que se llama La Felicidad, ja, 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 referencia a Palito, por ejemplo. Entonces, la cultura rock, ese adulto o ese adolescente tardío creciendo, la memoria familiar y política. Hay un poema, por ejemplo, el penúltimo, que habla de un personaje de la historia familiar que no llegamos a conocer, los 3 hermanos, mi abuelo Juan, que es el que trajo el peronismo a la familia, a Colón a la familia, y que murió mirando la masacre de Trelew en la televisión. O sea, a mí me contaron eso y yo digo, si esto no está contado, yo lo tengo que contar. Quiero saber más del abuelo. Sí. Bueno, el poema, realmente eso me pasó, Dani. Yo digo, bueno, ¿qué hago con esto, no? Y me pasó en un momento del libro que el libro tiene 2 partes, una velocidad distinta, que son los poemas más pop, entre comillas, u observacionales, más ciudadanos, con algunos escapes a Arroyo Leyes, a Sauce Viejo, a Colartine. La República de Arroyo Leyes. Exactamente. hermoso lugar. Y la segunda parte, que se llama No te mueras con tus muertos, es yo diría que es un repaso a esa historia, ¿no? En definitiva, la historia de mi viejo, que fue el primero de los hermanos que se vino de Reconquista para acá, y después al parteaguas que fue para mí la adolescencia, porque yo entre los 14 y los 15 me cambio de colegio, y nos mudamos como familia. Nos vamos del barrio El Pozo a Sargento Cabral, antes del 2001, con unos ahorros familiares. Entonces hay toda una historia. Yo diría que la primera parte son poemas en los que yo hablo del presente y viajo un poquito para atrás, pero poemas cortos. La segunda parte son poemas largos, más narrativos. Entonces son por ahí esos ejes los que yo voy encontrando que aparecen. Pero hay mucho de memoria y también de observación. ¿Son de descripción simple o no? Digamos, el que se acerca a tu poema, ¿tiene que tener un contenido cultural determinado o no? Yo creo que no. Me han dicho que se lee de un tirón varias personas, y eso es lo que yo busco, ¿no? A mí me encantaría que se lea como una novela. Leo, si vos leerías un par de estrofas. ¿Cómo no? Estrofas, sí, perdón si digo alguna. Sí, no, como quieran. ¿Tienen alguna preferencia sobre algo? Eso es decir, que elijas vos. Que yo elijo. Bueno. Sí, obvio. Mientras vas buscando, les voy contando a la audiencia, vos que venís escuchando la radio, esta primera parte del programa estamos charlando con Leo Pez, que va a estar presentando el libro Bichos sin dueño, que es lo que vamos a estar escuchando un fragmento, ahora nos va a estar leyendo. Esto va a ser mañana, vuelvo a reiterar, entrada libre, gratuita, 18:30 horas. Aparte va a estar Caro Tapia, ella es de Buenos Aires, es autora, escritora también, y va a estar presentando el libro Mamífera, que es nada más ni nada menos que la recopilación de las canciones de su último trabajo discográfico. Esto es mañana, del otro lado, 25 de mayo, 28:67. Bueno, apareció uno, ya que estábamos hablando de la Santa Fe costera, que se llama Ghost Town, ¿no? Sería como ese pueblo fantasma, pero está escrito como suena, ¿no? Bueno, les comparto ese poema. Ghost Town. Caen paltas en el campo de mis padres. Como misiles teledirigidos tocan el tambor de Colartine.
Los tucu-tucu se hacen chichones con el boyero subterráneo. Bichos muertos del tanque a la canilla, a la botella y a la mesa. Pica fulero, un tipo de insecto más alargado. De lejos, ronco, sucio, el ruido de las motos. Riff de pibitos con la bolsa de las compras. Algunos muchachos carnean porrones, del envase de vidrio al de plástico y al pico. Estoy solo, aburrido, soy parte del mundo. Qué lindo. Qué lindo. Hay ¿De una, qué? construcción, hay una construcción de la imagen, va de todo en realidad, porque todos vivimos en algún momento esa situación. Qué lindo, es muy bueno. Me quedé con una frase, Gracias. algunos muchachos carnean porrones. Es espectacular. Tremenda. Bueno, gracias. En serio, tremenda. Yo no sé cómo apareció, pero... Me la anoté. Me la anoté. Bueno, gracias. Eso que marcan, ¿no? Como esa microfrase. Cuando, bueno, yo este poemario lo trabajé con José Villa, un poeta de Martín Coronado, de Buenos Aires. Fueron 2 años y pico de conversaciones por Meet, a distancia, 100 encuentros clavados. Y en un momento él me dice, porque yo le contaba, mira, tengo frases por ahí, ¿cómo armamos el poema? Nace mucho de frases, hay mucho de collage. Ajá. Y él me dice, mira, eso alguna vez escuché que lo hacía Charly García. Me enteré también que Miguel Mateos lo hizo, ¿no? Con esas frases hermosas. Bueno, a mí me pasó un poco eso. Yo decía, che, tengo esta frase, ¿cómo la hago brillar en el poema? ¿O cómo puedo permitir que aparezca? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde puede quedar mejor esa frase? Y yo sabía que esa frase le tenía cariño, pero no sabía dónde. Bueno, y apareció el poema. Era impresionante. Bueno, nada, está hecha la invitación. La última pregunta tiene que ver con lo que se va a venir hacia adelante. Acá te quiero sacar algo que no hayas dicho en ningún otro lado. Decías que venías un poco con una narrativa. Te pregunté sobre eso y fui más allá. Porque no sé por qué te pensé que estabas ya pensando en escribir, no poemas, sino largarte a una novela. El tema, dame, de la novela, el tiempo, el tiempo, si es hoy, mañana o pasado, y el por qué. Bueno, el tema... El título lo debes tener ya. Sí, creo que lo tengo. No te lo voy a pedir a eso, pero... lo que puedo decir, mira, tengo dos trabajos, porque siempre trabajo en más de uno, ¿no? Necesito esa cuestión rizomática. Hay un libro que ya tengo cerrado, que se va a llamar Vagones. Todavía le estoy dando tiempo a Bicho sin Dueño como para que después pueda crecer, que bueno, tiene algunos puntos en común y otras diferencias, es más punk, para mí más corto. Y esta novela que estoy pensando, estoy armando el universo, ¿no? Pero puedo decir que trata sobre fósforos. Fósforos. Eso es lo que puedo decir. Ajá. Por ahora, porque no tengo mucho más claro el panorama, pero se me están armando los personajes. Como nunca trabajé con novelas... ¿Y el tiempo actual? ¿Tiempo actual? Creo que va a haber un cruce ahí de tiempos. No lo tengo muy claro todavía porque me están apareciendo los personajes. Alguna vez entrevistando me han dicho algunos autores, bueno, cuando vos convivís con un personaje... es hacerle un lugar en tu vida y demás. Y yo creo que recién le estoy dando cabida. Están apareciendo ahí. Bueno, pero tenés algo que es el gran problema de muchos escritores. El título del libro. Por eso yo supuse que el título ya más o menos lo tenías. Creo que sí. Leo, ha sido un gusto el que te hayas acercado acá a la radio. Trataré de hacerme un huequito mañana para acercarme ahí. 18:30, chicos, a ustedes que están escuchando. Del otro lado libros, en 25 de mayo, 28:67. Van a pasar un lindo rato, se me hace. Sí. Con buena música y buena literatura. Aparte, un lindo lugar es. Hermoso, sí. Leer entre libros creo que es el sueño de todos. Bueno, yo les agradezco, Dani, Guille, Nacho. Para mí es un placer este momento. La pasé hermoso y bueno, y como te decía fuera de aire, lo digo, nobleza obliga, te veníamos escuchando, la familia siempre te escuchó a vos, así que estar acá para mí es un orgullo. Nunca habíamos hablado, creo, personalmente nosotros. No, te he escuchado en radio y te tengo como colega y amante de la música como lo soy yo. Y creo que ya dijiste dijiste algunos que sabés que voy por ahí también, así que estamos en esa misma sintonía. Gracias por venir. Por favor, a ustedes, un placer. Martín, yo elegí un tema, yo quiero que lo escuchen, da para este jueves así nublado.